Mis manos todavía tiemblan. Ha pasado 1 hora, o quizás 3, desde que salí de esa casa. El motor de mi vieja camioneta está apagado, y estoy estacionado en una calle solitaria en las afueras de Querétaro, bajo la luz parpadeante de un farol que parece tan cansado como yo. El silencio aquí afuera es casi absoluto, un contraste brutal con el caos que dejé atrás. Es un silencio que zumba, que llena mis oídos y presiona contra mis sienes. Mi teléfono, que arrojé al asiento del copiloto, no deja de vibrar. Es una danza frenética de luz en la oscuridad de la cabina. Mamá. Papá. Lorena. Mamá otra vez. Los nombres parpadean, uno tras otro, una súplica digital desesperada a la que no tengo intención de responder. Cada vibración es como una pequeña réplica del terremoto que acabo de provocar. Dejé su mundo en ruinas, y una parte de mí, una parte oscura y vengativa que no sabía que existía, se siente satisfecha. Pero la otra parte, la que todavía recuerda lo que significaba la palabra familia, se siente completamente hueca. Como si me hubieran arrancado algo de adentro, algo que ya estaba podrido, pero que igual deja un vacío al desaparecer. Cierro los ojos y la escena se repite en mi mente con una claridad insoportable. La cara pálida de mi madre, Beatriz, con sus lágrimas de cocodrilo que ya no me engañan. La furia transformándose en pánico en el rostro de mi padre, Ignacio, cuando se dio cuenta de que sus mentiras ya no tenían dónde esconderse. Y Lorena, mi hermana, mirándome con una mezcla de odio e incomprensión, como si yo fuera el monstruo por atreverme a decir la verdad. Destruí la cena del domingo. Destruí la ilusión de familia perfecta que mis padres habían construido con tanto esmero sobre los cimientos de su traición. Y sobre los huesos de mi hijo. El nombre de mi hijo. Julián. Lo pronuncio en voz baja, solo para mí, y el sonido se quiebra en la quietud de la camioneta. Hace 5 años que no está, pero esta noche, su ausencia se siente más presente que nunca. Porque todo esto, cada palabra venenosa, cada documento expuesto, cada corazón roto en esa mesa, lo hice por él. Lo hice porque me robaron la oportunidad de salvarlo, y luego intentaron enterrar su memoria bajo una montaña de dinero y mentiras. Me dijeron que no tenían dinero para su tratamiento. Me dijeron que estaban jubilados, que sus ahorros eran modestos. Me miraron a los ojos y me dijeron que un trasplante de médula ósea de 800,000 pesos era una apuesta demasiado arriesgada. Y yo les creí. Les creí mientras vendía mi coche, mientras mi esposa Clara vendía las joyas de su abuela, mientras hipotecábamos nuestro futuro a un banco que nos cobraba intereses criminales. Les creí mientras veía a mi hijo debilitarse día a día, sabiendo que el tiempo se nos agotaba. Esta noche, finalmente les devolví su inversión. Les mostré las pruebas de los más de 7 millones de pesos que gastaron en secreto para pagar la carrera de medicina de los hijos de Lorena. 7 millones para fabricar doctores que eleven el estatus de la familia, contra 800,000 pesos para salvar la vida de un niño que solo quería ver las estrellas. La vibración del teléfono se detiene por un momento. El silencio vuelve, más pesado que antes. No sé qué sigue ahora. No sé cómo se reconstruye una vida después de demolerla por completo. Pero mientras estoy aquí sentado, en la oscuridad, con el eco de sus gritos todavía en mis oídos, sé una cosa con certeza: por primera vez en 5 años de duelo silencioso, he honrado la memoria de mi hijo. Les obligué a verlo. Les obligué a recordarlo. Y ese, por ahora, tiene que ser suficiente. Julián. Mi hijo. Tenía 7 años cuando el universo decidió que su luz era demasiado brillante para este mundo. O al menos, eso es lo que Clara, mi esposa, y yo nos decíamos en las noches interminables en ese hospital que olía a desinfectante y a miedo. Julián no era solo un niño, era una fuerza de la naturaleza contenida en un cuerpo pequeño. Tenía una risa que podía desarmar al hombre más serio y una curiosidad insaciable por el cosmos. Su apodo era León, no solo por su mata de pelo castaño y rizado, sino por la valentía con la que enfrentaba todo. Recuerdo la noche en que le regalamos su primer telescopio. Era su 6º cumpleaños. Lo montamos en el pequeño balcón de nuestro departamento. Yo,
un ingeniero civil acostumbrado a lidiar con planos y concreto, me sentía torpe ajustando las lentes mientras él saltaba a mi alrededor, impaciente. Papá, ¿ya puedo ver Marte? ¿Podemos ver los anillos de Saturno? Cuando finalmente enfocó la luna, se quedó en silencio por un minuto entero. Luego se giró hacia mí, con los ojos como platos, y susurró, tiene cráteres. Es real. En ese momento, sentí un orgullo tan profundo, tan abrumador, que me quemaba el pecho. Yo había construido puentes y edificios, pero nada se comparaba a haber ayudado a crear a este ser humano que se maravillaba con el universo. 6 meses después de esa noche, el universo nos mostró su cara más cruel. Empezó con moretones inexplicables en sus piernas. Luego, un cansancio que no se iba ni con las siestas más largas. Es una anemia fuerte, dijo el primer médico. Pero las pruebas de sangre contaron una historia diferente. Leucemia linfoblástica aguda. Las palabras del oncólogo pediátrico sonaban como un idioma extranjero, técnico y frío. Agresiva. Quimioterapia intensiva. Trasplante de médula. Nuestra vida, la que habíamos construido con tanto esfuerzo, se derrumbó en una tarde. Mi trabajo como ingeniero de obra, que me obligaba a estar presente de sol a sol, se convirtió en una tortura. Cada minuto lejos del hospital era un minuto en el que no estaba con él. Clara, que trabajaba como diseñadora gráfica freelance, convirtió la mesita de la habitación del hospital en su oficina, trabajando entre el sonido de las bombas de infusión y las visitas de las enfermeras. Nuestro departamento se convirtió en un lugar al que solo íbamos a ducharnos y a llorar en silencio para no preocupar al otro. El hospital se volvió nuestro hogar. Aprendimos a dormir en sillones incómodos, a comer sándwiches insípidos de la cafetería y a sonreír cuando Julián nos miraba. Teníamos que ser fuertes por él. Y él, mi pequeño león, era el más fuerte de todos. Soportó las agujas, las náuseas, la caída de su hermoso pelo rizado, con una entereza que nos rompía el corazón. Dibujaba naves espaciales y galaxias en su cuaderno, incluso cuando apenas tenía fuerzas para sostener el lápiz. Cuando me cure, papá, me dijo un día, con su cabecita calva apoyada en la almohada, vamos a ir a un desierto donde se vean todas las estrellas, ¿verdad? Claro que sí, campeón, le respondí, tragándome el nudo en la garganta. A donde tú quieras. La quimioterapia lo estaba destrozando, pero no era suficiente. Los médicos fueron claros, su única esperanza real era un trasplante de médula ósea. Encontramos un donante compatible, un milagro en sí mismo. Pero entonces llegó el segundo golpe, el costo. El seguro cubriría una parte, pero el resto, los medicamentos previos, el procedimiento en sí, la recuperación, la cifra final era de 800,000 pesos. 800,000 pesos. Para mí, que calculaba costos de materiales y mano de obra todos los días, la cifra era concreta, tangible. Era el precio de una casa pequeña. Era el precio de la vida de mi hijo. Clara y yo nos sentamos en la cafetería del hospital, con el presupuesto del hospital sobre la mesa. No lloramos. Estábamos más allá de las lágrimas. Simplemente nos miramos, y en los ojos del otro vimos la misma determinación desesperada. Lo conseguiríamos. Venderíamos lo que fuera. Pediríamos prestado. Haríamos lo que hiciera falta. Y en esa lista de lo que hiciera falta, la primera opción, la más obvia y, creíamos, la más segura, era pedir ayuda a mi familia. A mis padres. Fue el error más grande de mi vida. Conducir hasta la casa de mis padres ese sábado por la tarde se sintió como un viaje a otro planeta. Dejamos atrás el caos y la ansiedad del hospital para entrar en el suburbio tranquilo y ordenado donde había crecido. El césped perfectamente cortado, los rosales de mi madre en plena floración. Todo gritaba normalidad, una normalidad que a nosotros nos habían arrebatado. Clara me apretó la mano antes de bajar del coche. ¿Estás seguro?, me preguntó. Su voz era apenas un susurro. Tienen que ayudarnos, respondí, más para convencerme a mí mismo que a ella. Es su nieto. Entramos y el olor a cera para muebles y al guiso de mi madre nos golpeó. Era el olor de mi infancia, de domingos seguros y predecibles.
Mi padre, Ignacio, estaba en su sillón de cuero favorito, leyendo la sección financiera del periódico. Ni siquiera levantó la vista. Hola, murmuró por encima de las hojas. Mi madre, Beatriz, salió de la cocina, secándose las manos en el delantal. Hijos. ¡Qué sorpresa!, dijo con una sonrisa que no le llegó a los ojos. ¿Y Julián? ¿Cómo sigue mi angelito? La pregunta, tan casual, tan superficial, me revolvió el estómago. Nos sentamos en el sofá frente a mi padre. El silencio se alargó, incómodo. Finalmente, reuní el valor. Le expliqué la situación. Le hablé del trasplante, del donante, de nuestra única esperanza. Y luego, con la voz rota, pronuncié la cifra, 800,000 pesos. Ignacio dobló el periódico lentamente, con una precisión exasperante. Se quitó las gafas de leer y las limpió con un pañuelo. Nos miró a Clara y a mí como si fuéramos un par de vendedores molestos. 800,000 pesos, repitió, saboreando la cifra. Se reclinó en su sillón. Damián, seamos realistas. Soy un hombre de números, siempre lo he sido. ¿Cuál es el porcentaje de éxito que dan los doctores? Me quedé helado. No preguntaba por el dolor de Julián. No preguntaba por nuestro miedo. Preguntaba por el retorno de inversión. 30%, admití en voz baja. Pero con el donante ideal, podría ser más alto. Eso mejor. 30%, me interrumpió. Eso significa que hay un 70% de probabilidades de que ese dinero se pierda. Es una apuesta demasiado arriesgada con nuestro retiro, hijo. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Miré a mi madre, buscando apoyo, una pizca de compasión. Beatriz se retorcía las manos, evitando mi mirada. Tu padre tiene razón, cariño, dijo con una voz suave y lastimera. Ya estamos jubilados. Vivimos de nuestros ahorros. No podemos arriesgar nuestra seguridad de esa manera. Además, y aquí su voz se agudizó un poco, tu trabajo en la construcción es tan inestable. Un día tienes proyecto, al otro no. ¿Cómo piensas pagarnos de vuelta una cantidad así? Su comentario sobre mi trabajo fue una daga directa al corazón. Ignacio siempre había menospreciado mi profesión. Yo, el ingeniero civil que se ensuciaba las botas de lodo, que supervisaba a los albañiles, que construía cosas con sus manos. Él, un gerente administrativo jubilado, siempre había visto mi trabajo como algo inferior, algo de obreros. Su sueño siempre fue tener doctores en la familia, gente de prestigio. Y ahora, usaba mi supuesta inestabilidad laboral como una excusa más. No se trata de pagarlo de vuelta ahora mismo, suplicó Clara, con los ojos llenos de lágrimas. Se trata de la vida de Julián. Es su nieto. Y lo amamos, aseguró Beatriz, acercándose a darle una palmada condescendiente en el hombro a Clara. Pero el amor no paga las cuentas del hospital. Hay que tener la cabeza fría en estos momentos. Cabeza fría, repetí, incrédulo. Mi hijo se está muriendo, y me piden que tenga la cabeza fría. La conversación terminó poco después. No hubo más que decir. Nos ofrecieron un café, que rechazamos. Nos dieron consejos vacíos sobre buscar fundaciones y programas de gobierno. Nos despidieron en la puerta con abrazos que se sentían fríos y huecos. Mientras nos alejábamos en el coche, el silencio era denso, pesado por la traición. Y entonces, un recuerdo me golpeó con la fuerza de un ladrillo. Solo 3 meses antes, en la fiesta de cumpleaños de mi hermana Lorena, habíamos estado en esa misma sala. Y recordé a mi padre entregándole a Lorena y a su esposo las llaves de una camioneta nueva. Para que viajen cómodos con los niños, había dicho Ignacio, radiante de orgullo. Es solo el enganche, pero es para que empiecen bien. Es una buena inversión en la imagen de la familia. Una inversión. La camioneta de Lorena era una buena inversión. La vida de mi hijo era una mala apuesta. En ese momento, en el coche, algo dentro de mí se rompió para siempre. Pero estaba demasiado ocupado tratando de salvar a mi hijo como para darme cuenta de la profundidad de la herida. La negativa de mis padres fue un golpe devastador,
pero no teníamos tiempo para el luto. La desesperación se convirtió en nuestro combustible. Si el núcleo de nuestra familia nos había dado la espalda, tendríamos que buscar ayuda en la periferia, en los lugares donde no esperábamos nada. Y fue allí donde encontramos la verdadera humanidad. Los primeros en responder fueron los padres de Clara. Eran maestros de escuela jubilados, personas que habían vivido toda su vida con modestia, contando cada peso. No tenían grandes ahorros. Lo que sí tenían era un pequeño terreno en un pueblo a las afueras de la ciudad, un lugar que soñaban con convertir en una cabaña para su retiro. Sin dudarlo un segundo, lo pusieron a la venta. Una casa se puede reconstruir, Clara, le dijo su padre, con una firmeza que contrastaba con sus ojos llorosos. La vida de Julián, no. Vendieron el terreno por mucho menos de su valor real porque necesitábamos el dinero rápido. Nos dieron cada centavo. Luego estaba mi tío Sergio, el hermano menor de mi padre. Sergio era todo lo que Ignacio no era, cálido, empático y sin pretensiones. Era dueño de un pequeño taller mecánico y siempre había sido la oveja negra de la familia, según mi padre, por no tener una carrera respetable. Cuando le conté lo que había pasado con Ignacio, no se sorprendió. Solo suspiró, con una tristeza infinita en la mirada. Tu padre siempre ha visto la vida como un balance general, Damián, me dijo. A algunas personas las anota en la columna de activos y a otras, en la de pasivos. Al día siguiente, sin que se lo pidiéramos, hipotecó su casa, la casa donde había criado a sus hijos, y nos entregó el dinero. La familia es para esto, fue todo lo que dijo. La noticia se extendió. En mi trabajo, la gente que yo consideraba solo colegas se convirtieron en hermanos. Un día, el maestro de obras, un hombre rudo y de pocas palabras llamado Ramiro, me detuvo al final de la jornada. Me entregó un sobre gordo y pesado. Es de parte de los muchachos, dijo, sin mirarme a los ojos. No es mucho, pero es con el corazón. Dentro había billetes de todas las denominaciones, arrugados y gastados. Los albañiles, los electricistas, los carpinteros, todos habían puesto una parte de su sueldo de la semana. Hombres que ganaban apenas para mantener a sus propias familias estaban ayudando a salvar a la mía. Esa noche, lloré por primera vez en meses, abrazado a ese sobre como si fuera un tesoro. Creamos una página para recaudar fondos en Internet. Amigos de la universidad que no había visto en años donaron. Vecinos que apenas nos saludaban en el elevador compartieron la publicación. Desconocidos de otras ciudades, conmovidos por la foto de la sonrisa valiente de Julián, enviaban pequeñas cantidades, acompañadas de mensajes de aliento que nos daban fuerzas para seguir un día más. Reunimos el dinero. Cada peso estaba manchado de sacrificio y amor genuino. Pero el proceso había sido lento, demasiado lento. El cáncer no espera a que se completen las transferencias bancarias ni a que se firmen las hipotecas. Cuando Julián finalmente entró al quirófano para el trasplante, ya estaba muy debilitado. Luchó. Dios sabe que luchó. Mi pequeño león luchó con cada fibra de su ser. Hubo días de esperanza, pequeñas victorias que celebrábamos como si hubiéramos ganado la lotería. Pero su cuerpo, castigado por meses de quimioterapia y por la espera, no pudo más. Murió un martes por la tarde, justo cuando el sol se filtraba por la ventana del hospital. Murió en nuestros brazos, los de Clara y los míos. Su última palabra fue un susurro. Estrellas. Y luego se fue. El funeral fue un borrón de caras tristes y abrazos compasivos. Mis padres estaban allí, por supuesto. Mi madre lloraba aparatosamente. Mi padre mantenía una expresión solemne, recibiendo el pésame como si fuera el patriarca afligido. Me dieron un abrazo que se sintió vacío, lleno de una culpa que en ese momento yo no entendía del todo. Hicieron todo lo que pudieron, me dijo mi padre, con una mano en mi hombro. A veces, el destino es así. En ese momento, aplastado por el dolor, no tuve fuerzas para contradecirlo. Pero años después, esa frase resonaría en mi cabeza como la más cruel de las mentiras. No, no habíamos hecho todo lo que podíamos. Porque ellos, que sí podían, eligieron no hacer nada. Si esta historia está resonando contigo,
te agradecería muchísimo que le dieras un like a este video y te suscribieras al canal. Y por favor, déjame un comentario diciéndome desde qué ciudad me estás escuchando. Cada comentario ayuda a que esta historia llegue a más personas. Muchas gracias por tu apoyo, de verdad significa mucho para mí. Ahora, continuemos. El tiempo, dicen, lo cura todo. Es una mentira. El tiempo no cura nada, simplemente te enseña a vivir con las heridas. Durante 5 años, Clara y yo aprendimos a vivir con el cráter que la muerte de Julián dejó en nuestras vidas. El dolor se transformó en una presencia constante, un compañero silencioso en nuestra mesa. Nos mantuvimos a flote gracias al trabajo y a la deuda. La enorme deuda que nos recordaba cada mes el precio de haberlo intentado. La relación con mis padres se volvió una formalidad fría. Comidas familiares en cumpleaños y navidades, conversaciones superficiales sobre el clima y el trabajo. Nunca volvimos a hablar de Julián. Para ellos, era un capítulo cerrado, una tragedia que era mejor no mencionar. Para mí, era una herida abierta que ellos pretendían no ver. Veía cómo colmaban de regalos a mis sobrinos, Sebastián y Fernando, los hijos de Lorena. Veía cómo mi padre hablaba con orgullo de sus logros escolares, de sus planes de futuro. Y en cada palabra de elogio para ellos, yo escuchaba el silencio ensordecedor sobre mi propio hijo. La verdad, como suele suceder, no llegó con un estruendo, sino con el tintineo de una cucharilla contra una taza de porcelana. Fue un jueves por la mañana. Tenía una reunión cancelada y decidí pasar por un café cerca de mi oficina. Al entrar, escuché una voz familiar. Damián. ¡Qué milagro! Era la señora Pilar, una amiga de mi madre de toda la vida. No la había visto en años. Era una mujer habladora y amable que ahora trabajaba en el departamento de finanzas de la Universidad Anáhuac, una de las más prestigiosas y caras del país. Nos sentamos en una mesita junto a la ventana. La conversación fue la de siempre, ponerse al día, hablar de los hijos, del trabajo. Le conté de mis proyectos de construcción, ella me contó de su nuevo nieto. Todo era perfectamente normal, hasta que ella, con la mejor de las intenciones, decidió hacerme un cumplido sobre mi familia. Oye, de verdad que tienes unos padres que son un tesoro, dijo, mientras revolvía su capuchino. No cualquiera hace un sacrificio así en estos tiempos. La miré, confundido. ¿Sacrificio? ¿A qué te refieres? Ella sonrió, una sonrisa cómplice y admirada. Pues lo de tus sobrinos. Me enteré el otro día en la oficina. Fue un tema de conversación, ¿sabes? Un abuelo que paga por adelantado la carrera completa de 2 nietos. Y nada menos que medicina. Es admirable, de verdad. Una inversión tremenda en el futuro de la familia. El mundo a mi alrededor pareció ralentizarse. El murmullo de la cafetería, el sonido de la máquina de espresso, todo se desvaneció. Solo podía escuchar las palabras de Pilar rebotando en mi cráneo. Pagar por adelantado, logré preguntar, con la voz extrañamente lejana. Sí, exclamó ella, ajena a mi estado de shock. Una sola transferencia para asegurar los 6 años de cada uno. La colegiatura en medicina es carísima, ya sabes. Estábamos hablando de más de 7 millones de pesos en total. 7 millones. Tus padres deben de estar muy orgullosos. Y con razón, tener 2 doctores en la familia, es un verdadero legado. 7 millones de pesos. 7 millones. La cifra explotó en mi mente. No eran 800,000. Eran 7 millones. No era una apuesta arriesgada. Era una inversión segura en el legado familiar. No recuerdo haberle dicho adiós a la señora Pilar. No recuerdo haber pagado el café. Solo recuerdo estar de pie en la acera, con el sol de la mañana dándome en la cara, sintiendo un frío glacial que me nacía en el pecho y se extendía por todo el cuerpo. El frío de la comprensión. El frío de una traición tan profunda que no tenía fondo. Durante 6 años, me habían dejado creer que eran pobres. Durante 6 años, me habían dejado cargar con la culpa de no haber podido salvar a mi hijo a tiempo.
Y todo ese tiempo, mientras yo me ahogaba en deudas y dolor, ellos estaban construyendo el futuro brillante de sus otros nietos sobre la tumba del mío. La gota que había estado llenando mi vaso durante 5 años no solo lo derramó, lo hizo estallar en 1000 pedazos. La ira es una emoción caliente, impulsiva. Pero lo que sentí en ese momento fue diferente. Fue una ira fría, calculadora. La ira de un ingeniero que acaba de descubrir una falla estructural catastrófica en los cimientos de su vida. Y como un ingeniero, mi primer instinto no fue gritar ni destruir. Fue investigar, recopilar datos, entender la magnitud exacta del engaño. Esa misma tarde, llamé a mi tío Sergio. Necesitaba una excusa, una que no levantara sospechas. La mentira me salió con una facilidad que me asustó. Tío, le dije, con la voz más calmada que pude fingir, estoy tratando de poner en orden unos papeles viejos de la familia para un tema del seguro. ¿Crees que podría echar un vistazo a las cajas de documentos que guardas en tu taller? Papá me dijo que tú tenías copias de todo. Mi tío, como siempre, no dudó. Claro que sí, mijo. Ven cuando quieras. ¿Sabes dónde está todo? El taller de mi tío era un caos organizado de herramientas, motores y olor a grasa. En un pequeño cuarto trasero, entre refacciones viejas y calendarios de chicas en bikini, estaban las cajas de cartón. Años de vida familiar archivados en carpetas polvorientas, actas de nacimiento, escrituras y, lo más importante, documentos bancarios. Mi padre, un hombre obsesivo con el orden, le había dado copias de todo a su hermano por si algo pasaba. Pasé horas revisando papeles bajo la luz amarillenta de un foco. Mis manos, acostumbradas a la textura rugosa del concreto, se sentían extrañas pasando extractos bancarios. Buscaba un periodo específico, el mes en que fuimos a pedirles dinero, hace 6 años. Y entonces, lo encontré. Era un estado de cuenta de una de las cuentas de inversión de mi padre. Y la fecha me heló la sangre. 15 de marzo. Exactamente 3 días después de nuestra visita. Había una sola línea que reescribía toda mi historia. Era una orden de transferencia. No un retiro, sino una inversión adicional a un fondo de alto rendimiento. El monto, $1.500.000. El equivalente a unos $75.000 en esa época. Y la nota de referencia, escrita por el propio banco, decía, aportación Fondo Educativo Nietos. Me quedé mirando el papel, la respiración contenida. La habitación pareció encogerse a mi alrededor. El aire se volvió espeso, difícil de tragar. No es que no tuvieran el dinero. Es que, en la misma semana en que les rogué por la vida de mi hijo, decidieron activamente que era más prudente invertir casi el doble de esa cantidad en otro sitio. No fue una omisión. Fue una elección. Una decisión de negocios. Mi hijo, en su balance general, había sido descartado. Saqué mi teléfono y le tomé una foto nítida al documento. El flash de la cámara iluminó el polvo flotando en el aire. Se sintió como si estuviera fotografiando la escena de un crimen. Y en cierto modo, lo era. Pero no había terminado. Si habían mentido sobre esto, ¿sobre qué más habían mentido? Mi mente, ahora en modo de investigación, empezó a conectar puntos. La universidad. El pago por adelantado. Necesitaba la confirmación oficial. Necesitaba el número exacto. Al día siguiente, desde un teléfono prepago que compré en una tienda de conveniencia, hice una llamada a la Universidad Anáhuac. Usé mi tono más profesional, el que usaba con los proveedores importantes. Buenos días, hablo de parte del despacho contable del señor Ignacio Robles, dije, usando el apellido de soltera de mi madre para añadir un toque de credibilidad. Llamo para verificar los detalles de un pago de colegiatura realizado hace unos años para una auditoría interna. A nombre de Sebastián y Fernando Torres. La mujer de contabilidad fue amable y eficiente. Claro, permítame un momento. Sí, aquí lo tengo. Pago completo por los 12 semestres de la carrera de médico cirujano para ambos jóvenes. Realizado en una sola exhibición. El monto total fue de $7.200.000.
¿Necesita el número de referencia de la transacción? No, respondí, con la garganta seca. Eso es todo lo que necesitaba. Muchas gracias. Colgué el teléfono. 7.200.000 pesos. Lo escribí en un post-it, debajo de la cifra de 800.000. Miré los dos números, uno al lado del otro. La prueba irrefutable de lo que siempre había sospechado pero nunca me había atrevido a admitir: para mis padres, algunos nietos valían casi 10 veces más que otros. Esa noche no pude dormir. Mientras Clara dormía a mi lado, agotada por un largo día de trabajo, yo me senté frente a mi computadora en la pequeña sala de nuestro departamento. La luz de la pantalla era lo único que rompía la oscuridad. Abrí una nueva hoja de cálculo. No sabía por qué lo hacía, pero mi cerebro de ingeniero necesitaba ordenar el caos, cuantificar la traición. La titulé Balance Final. Creé varias columnas. Fecha del evento. Descripción. Monto solicitado, Julián. Monto gastado, sobrinos. Excusa / justificación. Y la última, nivel de traición, que planeaba calificar del 1 al 10. La primera línea fue fácil. Fecha, marzo, hace 6 años. Descripción, solicitud de ayuda para trasplante de médula. Monto solicitado, 800.000 pesos MXN. Monto gastado, 0 pesos. Excusa, no tenemos dinero, es una mala inversión. Nivel de traición, 10. La segunda línea. Fecha, marzo, hace 6 años, 3 días después. Descripción, inversión en fondo educativo. Monto solicitado, 0 pesos. Monto gastado, 1.500.000 pesos MXN. Justificación, silencio. Nivel de traición, 10. Tercera línea. Fecha, agosto, hace 6 años. Descripción, pago de colegiaturas universitarias por adelantado. Monto gastado, 7.200.000 pesos MXN. Justificación, secreto. Nivel de traición, 10. Seguí llenando la hoja de cálculo. Recordé cumpleaños, navidades, eventos familiares. Recordé el viaje a Europa que le regalaron a Lorena y su esposo para que se relajaran del estrés, mientras nosotros no podíamos permitirnos ni una noche fuera de la ciudad. Lo anoté. Recordé los carísimos equipos de cómputo que les compraron a Sebastián y Fernando para sus estudios, mientras el último regalo de cumpleaños de Julián de su parte había sido un bono de ahorro de 500 pesos. Lo anoté. Cada línea era un clavo más en el ataúd de la imagen que tenía de mis padres. La hoja de cálculo se convirtió en un documento frío y brutal, un testimonio matemático de años de favoritismo y engaño. Ya no era solo una sensación, una sospecha. Eran datos. Hechos. Números que no mentían. Mientras tecleaba, la rabia inicial dio paso a una profunda y amarga tristeza. Pensé en mi padre, Ignacio. Un hombre que se enorgullecía de su lógica, de su habilidad para los negocios. Había aplicado esa misma lógica a su propia familia. Había evaluado a sus 2 nietos, uno enfermo y el otro sano, y había tomado una decisión puramente financiera. Había liquidado el activo de riesgo y había invertido todo su capital en el de bajo riesgo y alto rendimiento. Yo, su hijo, y mi hijo moribundo, éramos simplemente una mala inversión que había que recortar del portafolio familiar. Y mi madre, Beatriz. Ella no era la mente calculadora, sino la cómplice silenciosa. La que suavizaba los bordes afilados de las decisiones de mi padre con palabras dulces y gestos vacíos. La que lloró en el funeral de Julián sabiendo perfectamente que podrían haber hecho más. Su traición era, en cierto modo, peor. Era una traición envuelta en un falso manto de amor. La pantalla del monitor se reflejaba en mis ojos. La hoja de cálculo estaba casi llena. Era un mapa detallado de mi dolor. Y al verlo todo expuesto así, en filas y columnas, una nueva determinación se apoderó de mí. Esto no podía quedar enterrado en el pasado. No podían salirse con la suya. No se trataba de venganza. Se trataba de justicia.
De la justicia para un niño de 7 años al que le pusieron un precio y decidieron que no valía la pena pagarlo. Necesitaba una última prueba. Un golpe final que hiciera imposible cualquier negación. Y sabía exactamente dónde encontrarla. La idea llegó como un susurro en medio de la noche. Una memoria enterrada bajo capas de dolor. La cuenta de ahorros de Julián. Cuando Julián nació, mis padres, en un gran gesto de abuelos orgullosos, le abrieron una cuenta bancaria. Para su futuro, para su educación, había dicho mi padre en el bautizo, entregándonos la libreta de ahorros con el primer depósito. Cada cumpleaños, cada Navidad, depositaban una pequeña cantidad. Nunca fue mucho, pero era el gesto lo que contaba. O eso creía yo. La libreta y los documentos de la cuenta estaban en una caja. La caja de los tesoros de Julián, como la llamaba Clara. Estaba en el fondo del armario, debajo de mantas y ropa de invierno que ya no usábamos. No la habíamos abierto desde el funeral. Era demasiado doloroso. Esa noche, mientras Clara dormía, la saqué. El polvo cubría la tapa de cartón. Me senté en el suelo de la sala, con el corazón latiendo con fuerza. Al abrirla, el olor a papel viejo y a recuerdos me golpeó. Dentro estaban sus primeros zapatos, su pulsera del hospital, un mechón de su pelo rizado que habíamos guardado antes de que la quimioterapia se lo llevara. Y en el fondo, una carpeta de plástico con sus documentos. Encontré la libreta de ahorros. La abrí. El último depósito había sido en la Navidad antes de su diagnóstico. Después de eso, nada. Pasé las páginas, y entonces lo vi. Un papel doblado, metido al final. Era una carta oficial del banco. La desdoblé con manos temblorosas. Era una notificación de cierre de cuenta. Fechada 2 meses después de la muerte de Julián. Leí las palabras, pero mi cerebro se negaba a procesarlas. Estimados señores Robles, por medio de la presente les confirmamos que la cuenta número XXXXX a nombre de su nieto, Julián Cortés, ha sido cerrada según su solicitud. El saldo final de 2.850 pesos con 50 centavos MXN, 2.850 pesos con 50 diagonal 100 MN, ha sido retirado en efectivo por el titular. Señor Ignacio Robles. 2.850 pesos. Se me escapó el aire de los pulmones. No podía ser. No era por el dinero. Era la mezquindad. La crueldad calculadora de ir al banco, después de que su nieto de 7 años había muerto, a retirar el poco dinero que le habían regalado a lo largo de su corta vida. Era como si estuvieran borrando hasta el último vestigio financiero de su existencia. Como si estuvieran cerrando un mal negocio y recuperando hasta el último centavo. Esta carta. Esto era más que una prueba. Era un epitafio de su amor. Era el arma perfecta. El golpe de gracia que aniquilaría cualquier excusa, cualquier lágrima falsa. A la mañana siguiente, le mostré todo a Clara. La foto del estado de cuenta de la inversión. La confirmación de la universidad. Y por último, la carta del cierre de la cuenta de Julián. Se sentó en el sofá, pálida, leyendo los papeles una y otra vez. No lloró. Su dolor era demasiado profundo para las lágrimas. Sus ojos se endurecieron, y vi en ellos el mismo fuego helado que ardía en mí. Tienes que enfrentarlos, Damián, dijo, con una voz firme que no le había escuchado en años. Tienes que hacerlo por él. Por nosotros. Lo sé, respondí. Y sé exactamente cuándo. Esa tarde, recibí un mensaje en el grupo de chat familiar. Era de mi madre. Hola a todos. Comida familiar este domingo en casa. No falten. Lorena y los niños ya confirmaron. Hace mucho que no estamos todos juntos. El cinismo de su mensaje me revolvió el estómago. Hace mucho que no estamos todos juntos. No, Beatriz. Nunca volveremos a estar todos juntos. Y yo me encargaré de que entiendas por qué. Respondí al mensaje con 2 palabras, ahí estaré. Mi plan estaba en marcha. Tenía mis pruebas. Tenía mi arma final. Y tenía la fecha y el lugar para la ejecución.
La comida familiar del domingo. El escenario perfecto para destruir la farsa que habían mantenido durante tanto tiempo. Iba a ser su última cena familiar. Y yo sería el anfitrión del apocalipsis. El domingo llegó con un sol radiante, una burla cruel a la oscuridad que yo llevaba dentro. Conducir hacia la casa de mis padres se sintió diferente a todas las veces anteriores. Ya no sentía la resignación ni la tristeza habitual. Sentía la calma de un soldado antes de la batalla. En el bolsillo interior de mi chaqueta, los papeles doblados se sentían pesados, como una armadura. Al llegar, la escena era de una normalidad nauseabunda. La camioneta de lujo de Lorena ya estaba estacionada afuera. Desde la puerta, podía oír las risas de mis sobrinos y el sonido de la televisión. El olor del estofado de mi madre flotaba en el aire. Por un instante, un dolor agudo me atravesó al recordar a Julián corriendo por ese mismo jardín. Sacudí la cabeza, apartando el recuerdo. Hoy no era un día para la debilidad. Entré sin tocar, como siempre. La familia estaba reunida en la sala. Mi madre, Beatriz, se levantó a saludarme con una sonrisa radiante. Damián, hijo. Qué bueno que llegaste. Justo a tiempo. Su abrazo fue cálido, pero yo solo podía sentir el frío de su hipocresía. Mi padre, Ignacio, me saludó con un asentimiento de cabeza desde su sillón, sin apartar la vista de un partido de fútbol. ¿Qué tal?, dijo, como si yo fuera un vecino que se asoma por la puerta. Lorena me saludó con un hola, hermanito distraído, más interesada en su teléfono que en mi presencia. Sus hijos, Sebastián y Fernando, dos adolescentes ya casi hombres, apenas levantaron la vista de sus videojuegos. Eran buenos chicos, yo lo sabía. No tenían la culpa de nada. Pero al verlos, sanos, fuertes, con un futuro brillante pagado con el dinero que pudo haber salvado a mi hijo, sentí una punzada de amargo resentimiento. Nos sentamos a la mesa. Era la misma mesa de roble donde habíamos celebrado innumerables cumpleaños y navidades. Mi madre sirvió la comida con la eficiencia de una anfitriona perfecta. La conversación fluyó a mi alrededor. Lorena se quejaba del tráfico. Ignacio comentaba una jugada del partido. Beatriz preguntaba por el trabajo de todos. ¿Y tus sobrinos, Damián, no estás orgulloso?, dijo mi madre, señalando a los chicos con el cucharón. Futuros doctores. Van a ser el orgullo de esta familia. Todo el esfuerzo vale la pena cuando se invierte en el legado, ¿verdad, Ignacio? Por supuesto, respondió mi padre, con la boca llena. El legado es lo más importante. Una buena educación es la única inversión que nunca pierde su valor. La comida me sabía a cartón. Cada bocado era difícil de tragar. Sentía sus miradas sobre mí de vez en cuando. ¿Estás muy callado, hijo?, preguntó Beatriz, con ese tono suyo que convertía una observación en una crítica velada. ¿Todo bien en el trabajo? Esa fue mi señal. El momento había llegado. Dejé el tenedor y el cuchillo a los lados del plato, haciendo un ruido suave que, sin embargo, pareció resonar en la habitación. Todos los ojos se giraron hacia mí. El aire, de repente, se sintió más denso. De hecho, mamá, comencé, y mi voz sonó sorprendentemente firme y clara. Hay algo de lo que necesito hablar con todos ustedes. El silencio cayó sobre la mesa. Un silencio expectante, curioso. Lorena arqueó una ceja. Mi padre frunció el ceño, molesto por la interrupción. Mi madre forzó una sonrisa nerviosa. ¿Qué pasa, cariño? ¿Algún problema? No es un problema, mamá, respondí, mirándola directamente a los ojos. Es una aclaración. Sobre inversiones. Y sobre legados. La calma antes de la tormenta había terminado. Era hora de desatar el huracán. Respiré hondo, sintiendo el peso de los papeles en mi bolsillo. Hace un par de semanas, me encontré por casualidad con la señora Pilar, comencé, manteniendo mi voz nivelada. ¿La recuerdan? La vieja amiga de mamá. Vi un destello de algo en los ojos de mi madre. No era miedo todavía, pero sí una cautela repentina. Asintió lentamente. Claro,
Pilar. Una buena mujer, dijo. Sí, lo es, continué. Ahora trabaja en el departamento de finanzas de la Anáhuac. Qué coincidencia, ¿verdad? Justo donde estudian Sebastián y Fernando. Me giré hacia mis sobrinos, que me miraban con una mezcla de aburrimiento y curiosidad adolescente. Una universidad excelente. Y carísima, por lo que me contó. Lorena se removió en su asiento, incómoda. Bueno, la educación de calidad cuesta, Damián. Es una inversión para su futuro. Absolutamente, estuve de acuerdo, y luego miré a mis padres. De hecho, la señora Pilar estaba muy impresionada. Me felicitó. Dijo que qué padres tan maravillosos tenía yo. Qué sacrificio tan enorme el que habían hecho. El color empezó a desaparecer del rostro de mi madre. Mi padre dejó su copa de vino sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. ¿A qué viene todo esto, Damián?, preguntó Ignacio, con un tono de advertencia. Lo ignoré. Me contó del pago, papá. El pago por adelantado. Para asegurar los 6 años de la carrera de ambos. Me dijo que era una cantidad enorme. Más de 7 millones de pesos. Y que lo habían pagado todo de una sola vez. Me dijo que eran un ejemplo. Hice una pausa, dejando que las palabras flotaran sobre la mesa. Pero eso me confundió. Porque yo recordaba otra historia. Una historia de hace 6 años, cuando Julián estaba enfermo. El nombre de mi hijo cayó sobre la mesa como una piedra. El silencio ahora era total, pesado, sofocante. Hasta mis sobrinos habían dejado de comer y nos miraban, sintiendo la tensión. Recuerdo haber venido a esta misma casa, seguí, mi voz empezando a temblar ligeramente, no por debilidad, sino por la furia contenida. Recuerdo haberle suplicado. De rodillas, casi. Les pedí 800,000 pesos para salvarle la vida a su nieto. Mi madre, Beatriz, empezó a llorar. Lágrimas silenciosas que rodaban por sus mejillas perfectamente maquilladas. Damián, por favor, no hagas esto. ¿Recuerdan lo que me dijeron?, le pregunté directamente a mi padre. Me hablaste de porcentajes. Me dijiste que era una mala inversión. Y tú, mamá, me dijiste que estaban jubilados, que no tenían dinero, que tenían que cuidar sus ahorros. Me sugirieron que me declarara en bancarrota. Me reí. Fue un sonido seco, amargo, que no se parecía en nada a mi risa. 72 veces. Esa es la cantidad de veces que los 800,000 pesos que necesitaba caben en los 7,200,000 que sí tenían. ¿Cómo es posible, papá? ¿Cómo es posible que tuvieran esa cantidad para la educación, pero no una fracción de eso para la vida? No es tan simple, rugió Ignacio, golpeando la mesa con el puño. Los platos saltaron. Las situaciones eran completamente diferentes. Por supuesto que eran diferentes, repliqué, levantando la voz por primera vez. Una era la vida de un niño y la otra eran unos diplomas en la pared. Explícame la diferencia, papá. Explícame tu lógica. Soy ingeniero, entiendo de números. Ayúdame a entender cómo esta ecuación tiene sentido. Lorena finalmente encontró su voz. Yo no sabía que era tanto, Damián, te lo juro, balbuceó, mirando a nuestros padres en busca de ayuda. Pensé que solo estaban ayudando un poco, no que lo pagaban todo. No me mientas, Lorena, espeté, girándome hacia ella. La furia me quemaba por dentro. ¿No firmabas los cheques de la colegiatura? ¿Nunca te preguntaste de dónde salía el dinero? ¿O era más fácil no preguntar? Era más fácil aceptar los regalos, las camionetas, los viajes, mientras mi hijo se consumía en un hospital. Ni siquiera te quedaste en su funeral. Tenías un partido de fútbol. Y eso no es justo, protestó ella, con los ojos llenos de lágrimas de indignación. No es justo, grité, poniéndome de pie de un salto. La silla se tambaleó detrás de mí. No es justo que mi hijo esté muerto. No es justo que ustedes vivieran en su burbuja de privilegios mientras Clara y yo vendíamos todo lo que teníamos. Nunca preguntaste, Lorena.
Nunca llamaste para preguntar si necesitábamos algo. Estabas demasiado ocupada disfrutando del dinero que debería haber sido para él. Damián, siéntate, ordenó mi padre, poniéndose también de pie. Su rostro estaba rojo de ira. Estás alterando a los niños. Miré a mis sobrinos. Sebastián, el mayor, me miraba con los ojos muy abiertos, una mezcla de miedo y confusión. Fernando había agachado la cabeza, mirando su plato. Sentí una punzada de culpa por ellos, pero fue fugaz, ahogada por el maremoto de mi propio dolor. Que estoy alterando a los niños, repetí, con una incredulidad que rayaba en la locura. Tú y mamá me dejaron ver morir a mi hijo. Lo sostuve en mis brazos mientras daba su último aliento, creyendo que habíamos hecho todo lo posible, sin saber nunca que sus propios abuelos tenían el dinero para ayudarlo guardado en el banco. ¿Tienes idea de lo que eso me hizo? ¿De lo que le hizo a Clara? Nuestro matrimonio se hizo pedazos por el dolor y la ruina financiera. Lo perdí todo. Y me perdí a mí mismo. Mi madre sollozaba ahora, un llanto convulso que le sacudía todo el cuerpo. Pensamos que era demasiado arriesgado, hijo, gimió, con la voz ahogada. Los doctores dijeron que no había garantías, que el tratamiento podría no funcionar. Y la universidad sí tenía garantías, la interrumpí, implacable. Al menos con la escuela, sabíamos que el dinero se usaría bien. No podía creer lo que estaba escuchando. La lógica era tan monstruosa, tan egoísta, que me dejó sin aliento. Usarse bien, repetí, saboreando el veneno de sus palabras. Así que apostaron. Apostaron con la vida de mi hijo porque no había garantías. Toda la medicina es un riesgo, mamá. Pero era un niño de 7 años que luchaba por su vida. Merecía una oportunidad. La oportunidad que ustedes le negaron. Ya basta, gritó mi padre. Tomamos la decisión que creímos mejor. Los hijos de Lorena necesitaban esa educación para asegurar su futuro. Así que dilo, lo desafié, acercándome a él, invadiendo su espacio. Quiero escucharte decirlo. Dime que la educación de tus otros nietos era más importante que la vida de Julián. Dime que sus diplomas valían más que sus latidos. No estamos diciendo eso, intervino Lorena, tratando de calmar la situación. Damián, estás torciendo todo. Lo estoy torciendo, me volví hacia ella. Entonces, por favor, enderézalo para mí, Lorena. Explícame la lógica. Explícame cómo pueden vivir con ustedes mismos. Cualquiera de ustedes. En ese momento, saqué de mi bolsillo la primera prueba. La copia del estado de cuenta. La alicé sobre la mesa, encima de las migas de pan y las manchas de vino. Esto es del banco, dije, con una calma mortal. Es una transferencia que hiciste, papá. Por 1,5 millones de pesos. A un fondo de inversión. La nota dice, Fondo Educativo Nietos. ¿Y sabes cuál es la fecha? 15 de marzo. 3 días. 3 días después de que les rogué por 800,000 pesos. No es que no tuvieras el dinero. Es que decidiste invertirlo en otra parte. El papel sobre la mesa silenció todas las protestas. Mi madre lo miró como si fuera una serpiente. Lorena abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Y mi padre, Ignacio, mi padre, atrapado, acorralado por la verdad irrefutable, hizo lo impensable. Dijo la verdad. Su verdad. Ya te lo dije, espetó, con la voz llena de veneno y justificación. Las probabilidades de Julián eran pocas. Un 30%. Hubiera sido tirar el dinero a la basura. Era una mala inversión. El tiempo se detuvo. Esas 3 palabras resonaron en el silencio de la habitación. Una mala inversión. Mi hijo. La vida de mi hijo. Una mala inversión. El sonido que salió de mi garganta no fue humano. Fue un grito de dolor puro, animal. Beatriz ahogó un grito y se tapó la boca con las manos. Lorena retrocedió un paso, horrorizada. Y mi padre, al darse cuenta de la monstruosidad que acababa de decir, intentó retractarse. No quise decir eso, Damián, salió mal.
pero ya era tarde. El monstruo finalmente había mostrado su verdadero rostro. La frase "una mala inversión" quedó suspendida en el aire, tóxica e imborrable. Fue la confirmación final, la pieza que completaba el rompecabezas de su crueldad. Ya no había lugar para la duda, ni para la interpretación. No grité más. La furia caliente que me había consumido se desvaneció, reemplazada por un vacío helado. Me sentí extrañamente tranquilo, como el ojo de un huracán. Lentamente, metí la mano en el otro bolsillo de mi chaqueta y saqué el segundo papel. El arma final. La carta del banco. Tienes razón, papá, dije, y mi voz era apenas un susurro, pero cortaba el aire como un cuchillo. Siempre has sido un inversionista muy astuto. Siempre pensando en el balance final. Caminé de vuelta a la mesa y coloqué la carta junto al estado de cuenta. La alicé con la palma de mi mano. Supongo que por eso hiciste esto también. Señalé la carta. Esto es del banco. Es una notificación. Del cierre de la cuenta de ahorros de Julián. Miré a mi madre, cuyas lágrimas ahora parecían completamente falsas, teatrales. La cuenta que le abrieron cuando nació. Para su futuro, dijeron. Mi voz se cargó de un sarcasmo amargo. La cerraron 2 meses después de su muerte. Y retiraron el saldo final. 2.850 pesos y 50 centavos. Miré de nuevo a mi padre. Supongo que no podías permitir que una cantidad tan significativa se quedara fuera de tu portafolio. Cada centavo cuenta en una buena estrategia de inversión, ¿no es así? Nadie dijo nada. El horror en la habitación era palpable. Incluso mis sobrinos, que no entendían todos los detalles, comprendían la magnitud de la crueldad que se estaba revelando. Así que, como el buen hijo que siempre he intentado ser, continué, sacando mi cartera. Abrí y saqué un fajo de billetes. Los conté lentamente y los puse sobre la carta. Quiero devolverle su dinero. Para que su portafolio esté completo. Para que puedan cerrar oficialmente la inversión Julián, sin pérdidas. Me di la vuelta y me dirigí hacia la puerta. Damián, espera, suplicó mi madre, intentando levantarse. Me detuve en el umbral, pero no me giré para mirarlos. ¿Sabes qué es lo peor de todo?, dije, hablando hacia la puerta. Que Julián los amaba. Incluso en sus peores días en el hospital, preguntaba por ustedes. Les hacía dibujos. Dibujos que probablemente tiraron a la basura. Él murió sin saber que para sus abuelos, su vida valía menos que la colegiatura de sus primos. Murió creyendo que lo querían. Eso no es verdad. Lo queríamos, gritó Beatriz, desesperada. El amor es un verbo, mamá, respondí, con la voz vacía de toda emoción. Son acciones. Y sus acciones me mostraron exactamente dónde estaba Julián en su lista de prioridades. Al final de todo. Miré por encima del hombro, una última vez. Mi mirada se cruzó con la de mi padre. No vi arrepentimiento en sus ojos. Solo ira. La ira de un rey destronado en su propio castillo. A partir de hoy, dije, con una finalidad absoluta, esta familia está tan muerta para mí como mi hijo. Y salí de la casa. Caminé sin mirar atrás, mientras el sonido de sus gritos y sollozos se desvanecía a mis espaldas, convirtiéndose en nada más que el ruido de fondo de una vida que acababa de dejar atrás para siempre. Los días que siguieron a la confrontación fueron extraños. No sentí la liberación que había esperado. En su lugar, había un silencio abrumador, tanto externo como interno. El bombardeo inicial de llamadas y mensajes de texto cesó después de que bloqueé sus números uno por uno. El silencio de mi teléfono se sentía como un alivio y, a la vez, como la confirmación de una amputación. Había cortado una parte de mí, una parte gangrenada, pero la extremidad fantasma todavía dolía. Una tarde, Lorena apareció en la puerta de mi departamento. No abrí. La escuché golpear, primero con los nudillos, luego con el puño cerrado. Damián, por favor, tenemos que hablar, gritaba a través de la madera. Estás destruyendo a la familia. Mamá no deja de llorar. Me acerqué a la puerta y hablé con la voz clara y firme.
Si no te vas en este momento, Lorena, llamaré a la policía. Hubo un silencio de asombro, seguido de un sollozo ahogado. No puedo creer que te hayas convertido en esto, susurró, y luego escuché sus pasos alejarse por el pasillo. No me convertí en esto, Lorena. Ustedes me crearon. La única llamada que respondí fue la de mi tío Sergio. Lo supe por tu tía, dijo, con la voz cargada de una emoción que no pude descifrar. ¿Estás bien, mijo? Le conté todo. Cada detalle. Escuchó en silencio, solo interrumpiendo con un suspiro o una maldición en voz baja. Cuando terminé, hubo una larga pausa. Hiciste lo correcto, Damián, dijo finalmente, y su voz se quebró. Dijiste la verdad que yo me he tragado durante 40 años. Tu padre, él siempre ha sido así. Pero nunca pensé que llegaría tan lejos. Su validación, el saber que no estaba loco, que mi dolor era real y justificado, fue como un bálsamo en una herida abierta. Clara fue mi ancla. No me presionó para hablar. Simplemente estaba ahí. Por las noches, cuando me despertaba de pesadillas en las que revivía la muerte de Julián, ella estaba ahí para abrazarme. Una noche, mientras mirábamos una película sin prestar atención, me dijo, ¿y ahora qué? No sabía la respuesta. El plan había sido la confrontación. Nunca pensé en el después. No lo sé, admití. Pero por primera vez en mucho tiempo, siento que puedo respirar. Siento que el aire no está envenenado. Decidimos ver a un abogado, el licenciado Montes, un hombre mayor y serio que el tío Sergio nos recomendó. Le presentamos los documentos. Los estudió en silencio, con el ceño fruncido. Hay un caso aquí, dijo finalmente. No por asesinato, obviamente. Pero sí por daño moral y perjuicio financiero. Podríamos argumentar que su negativa deliberada, sabiendo de su capacidad económica, causó una angustia extrema y contribuyó directamente a su ruina financiera. Sería una batalla larga y fea. Clara y yo nos miramos. Una batalla legal. Más peleas, más dolor, más años de nuestra vida consumidos por ellos. No, dije, sorprendiéndome a mí mismo. No quiero su dinero. Nunca lo quise. Solo quería la verdad. No presentamos ninguna demanda. Cerrar ese capítulo no requería un juez, sino una decisión consciente de seguir adelante. La justicia que yo buscaba no se encontraba en un tribunal. Se encontraba en la memoria de mi hijo. Unos meses después, Clara y yo tomamos una decisión. Usamos los ahorros que habíamos logrado juntar con tanto esfuerzo en los últimos años, un dinero que habíamos estado guardando para el enganche de una casa. Le sumamos una parte de un dinero que el tío Sergio insistió en darnos, llamándolo la parte de la herencia de tu abuela que tu padre nunca te dio. Y con eso, creamos algo nuevo. La llamamos la Fundación Julián. No es algo grande ni pretencioso. Es un fondo pequeño, administrado por nosotros dos. Su único propósito es ayudar a familias de bajos recursos en nuestra ciudad que enfrentan gastos médicos catastróficos para sus hijos. Ayudamos a pagar una sesión de quimioterapia aquí, un medicamento caro allá, una noche de hotel para una familia que tiene que viajar para el tratamiento de su hijo. Nuestro primer donativo fue para una niña de 6 años con un tumor cerebral. Le pagamos la resonancia magnética que necesitaba con urgencia. Cuando sus padres nos dieron las gracias, con los ojos llenos de lágrimas de gratitud, vi a Julián en el rostro de esa niña. Y supe que había encontrado mi respuesta. No destruya mi familia. Ellos se destruyeron a sí mismos con su codicia y su falta de amor. Yo simplemente encendí la luz para que todos pudieran ver las ruinas. Mi verdadera inversión no está en acciones ni en bienes raíces. Está en cada niño al que podemos dar una oportunidad, por pequeña que sea. La oportunidad que a mi hijo le negaron. Esta es mi forma de mantener vivo su legado. Esta es mi forma de asegurarme de que su vida, aunque corta, siga creando luz en la oscuridad. Y ahora les pregunto a ustedes, a todos los que han escuchado mi historia, ¿destruya mi familia para defender la memoria de mi hijo? ¿Hice mal? Gracias por escuchar mi historia hasta el final.
Si te ha conmovido o te ha hecho reflexionar, te pido que por favor le des un like a este video, te suscribas al canal y compartas esta historia con alguien que necesite escucharla. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir contando estas historias. Si están disfrutando de este relato, me darían una alegría muy grande si presionan el botón de hipear. Su apoyo significa muchísimo para mí y me anima a seguir buscando historias para ustedes. Muchas gracias de corazón.